Bueno, vamos a hablar hoy de enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica, como hoy en día se llama lo que antes decíamos enfermedad hepática grasa no alcohólica, o en sus siglas en inglés NASH, o ahora MASLD. Esta primera parte voy a referirme a la definición y al diagnóstico. En una segunda parte a la estrategia terapéutica. Voy a poner toda la presentación y voy a sacar mi imagen para que ustedes puedan apreciar mejor la misma. Soy la doctora Susana Gut y voy a acompañarlos en esta clase. Estos son mis conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés con esta clase, con esta charla. Los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular son un paisaje en evolución. Fíjense que en la década del 50 el tabaquismo era el central problema con respecto a la enfermedad cardiovascular. Luego se ha ido pasando y ya para fines del siglo XX la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el síndrome metabólico en la primera parte del siglo XXI fueron siendo los problemas, ya que se iban resolviendo unos factores y aparecían los otros. Ya en este siglo el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes han tenido un lugar privilegiado en lo cual es el riesgo cardiovascular y toda la comprensión de los mecanismos por los cuales eran enfermedades cardiometabólicas. Y hoy ya, después del 2015 y cercano al 2020, el hígado graso no alcohólico o la enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica es también considerada una enfermedad con riesgo cardiovascular. Y hoy vamos a ver un poco por cuáles son los mecanismos que se relacionan con esto. Entonces, esta enfermedad es la principal consulta en hepatología en este momento. Su prevalencia es bastante alta, 30% de la población adulta con rangos entre 20 y 40, 3 a 10 veces más prevalente que la hepatitis C, que fue de alguna manera la enfermedad hepática más problemática, por decirlo, hasta hace unos años, ya que los pacientes evolucionaban hacia la enfermedad hepática, el hepatocarcinoma, la insuficiencia hepática y el trasplante. Hoy en día lo más grave que podemos decir del MASLD es que el 6 millones de niños en el mundo para la fecha del 2017, o sea, fíjense que esto debe haber aumentado significativamente, tenían hígado graso no alcohólico. Y hoy es la primera causa de trasplante en Estados Unidos. ¿Cómo definimos esta enfermedad por hígado graso no alcohólico? Bueno, en el 2019 tuvimos la suerte en la Argentina de que se publique la primera guía de tratamiento y diagnóstico y tratamiento del hígado graso no alcohólico. Lo hizo la Asociación Argentina de Estudio de las Enfermedades del Hígado, en donde definieron como la presencia de esteatosis hepática, ya sea por imágenes o por histología, en ausencia de otras causas de enfermedad crónica o otras causas de esteatosis, como eran consumo de alcohol, fármacos, desórdenes monogénicos hereditarios, etc. O sea que el diagnóstico de hígado graso no alcohólico se hacía por exclusión. Cuando no teníamos ninguna de las causas, nos quedaba solo decir que era hígado graso no alcohólico. Hoy, en el año pasado, en una declaración de consenso de expertos, sabemos que esto es una categoría de evidencia baja, pero es la que tenemos, aparece una nueva definición para hígado graso asociada a la disfunción metabólica. Entonces, se habla de que afecta a la cuarta parte de la población mundial, representa una importante carga sanitaria y económica, y se define por acuerdo este término para describir a esta enfermedad hepática asociada a alteraciones metabólicas conocidas. Comprende un espectro de patologías, desde el hígado sano a la esteatosis hepática, a la esteatohepatitis no alcohólica, hacia a la cirrosis o al cáncer hepático. Y representa la manifestación hepática de un trastorno multisistémico que es heterogéneo en sus causas subyacentes, también en su presentación, también en su curso y también en los resultados terapéuticos.
Lamentablemente, ¿no? Cuando tenemos un paciente no podemos decir si hacemos esto va a pasar esto, porque los fenotipos de MAFLD son muy variados y todavía no claramente identificados. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? La presencia de esteatosis en más del 5% de los hepatocitos en ausencia de un consumo significativo de alcohol en curso o reciente, y las otras causas conocidas de enfermedad hepática. Para esto nosotros lo que requerimos es criterios positivos, de cuáles son los criterios positivos para hacer el diagnóstico. Y también establecer la variedad de fenotipos de MAFLD, que tienen que ver con las edades, la etnia, la genética, la epigenética. Y así, acá tienen para leer tranquilo, yo les voy a dejar unos segundos esta diapositiva, el diagnóstico de MAFLD. Entonces tenemos un aumento del riesgo cardiometabólico definido por el menos 2 criterios de todos los que hay acá, o sea, como está basada la definición en que hay alteraciones metabólicas, tenemos que tenerlas. Entonces, un perímetro de cintura por arriba de los puntos de cortes de alto riesgo, de riesgo y de alto riesgo para hombre y mujer, presión arterial elevada, o sea, diagnóstico O, pacientes con hipertensión y tratamiento farmacológico, hipertrigliceridemia, punto de corte por arriba de 150, al igual que en el síndrome metabólico, o paciente tratado por la hipertrigliceridemia, HDL bajo por lo menos de 40 o menos de 50 en mujeres, prediabetes, o sea, una glucosa alterada en ayunas o una hemoglobina glicosilada por arriba de 5.7, un score de OMA por arriba de 2.5 o diagnóstico de insulinoresistencia, y la presencia de proteína selectiva de alta sensibilidad, la PCR High Sensitivity, que es en más de 2, que da indicador de inflamación. A esto le debemos sumar, a estos 2 criterios o más, criterios para diagnóstico positivo de MAFLD. La presencia de biopsia hepática que lo corrobore, o imágenes, si está aceptada ya la ecografía, la elastografía transitoria controlada por vibración, la tomografía computada y la resonancia magnética, biomarcadores sanguíneos de acumulación grasa en el hígado, y además algunos de estos 3 criterios: sobrepeso o obesidad, diabetes o evidencia de disregulación metabólica. Así podemos entonces encontrarnos con esta definición en donde los pacientes que vamos a encontrar son pacientes con esteatosis hepática, adultos, que tengan presencia de diabetes, que tengan presencia de sobrepeso o obesidad, o que tengan normopeso y 2 o más anormalidades de riesgo metabólico, que eran todas las que teníamos en el primer cuadro de la izquierda. Y ahí hacemos diagnóstico de MAFLD. Los diagnósticos de MAFLD relacionados con cirrosis son pacientes con cirrosis, sin histología típica, pero que tienen evidencia pasada o presente de factores de riesgo metabólico, que cumplen los criterios de MAFLD, con al menos uno de los siguientes criterios asociados: documentación de MAFLD por biopsia hepática previa o documentación histórica de esteatosis hepática por imagen hepática. Los antecedentes de consumo de alcohol en el pasado se pueden tener en cuenta porque el paciente puede tener una enfermedad hepática de etiología dual. Y ahora vamos a ver este gran lío que tenemos, porque es cierto que muchos pacientes que nosotros consideramos que tienen una esteatosis hepática o una esteatohepatitis o una cirrosis metabólica, también tienen historia de haber consumido alcohol. Entonces ahí parecía que entraba como en cortocircuito ambas definiciones y teníamos que dejarlos por fuera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la ecografía hepática es aceptada. Ustedes saben que porque su sensibilidad es limitada, ha tenido bastantes contras. No detecta en forma fiable la esteatosis, lo hace en menos de un 20%. El rendimiento es óptimo en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, pero esos pacientes prácticamente nosotros sabemos que tienen infiltración grasa hepática, dada la morbilidad y la localización central de la grasa. La elastografía transitoria controlada por vibración, llamada FibroScan, porque la marca del aparato es FibroScan, cada vez más utilizada en la clínica, nos va a informar el área debajo de la curva, característica del funcionamiento del receptor de 0,87 para la esteatosis, utilizando la biopsia como estándar de referencia. El receptor es un ANSA que manda las vibraciones.
la tomografía computada o la resonancia magnética para diagnóstico de esteatosis moderada y grave. Obviamente depende de la disponibilidad porque tienen alto costo. La espectroscopía de resonancia magnética, esta es la como más gold standard porque nos da una estimación cuantitativa de la grasa hepática. Obviamente es muy cara, la disponibilidad es muy limitada porque requiere no solo del aparato, sino de un operador entrenado. Y también tenemos los índices o indicadores que son apropiados para estudios epidemiológicos. No nos sirven en el consultorio más allá de que los usamos, para decirme, a mí me hace recordar el índice de masa corporal. No nos sirve, pero lo usamos. Bueno, también el índice de hígado graso, que da diagnóstico y pronóstico, el HCI, que es indicador de esteatosis, el NAFLD score, que nos da puntuación porque estima la fibrosis y estima la fibrosis hepática, y el FIB4 score, que también estima el grado de fibrosis y permite clasificar correctamente al 87% de los pacientes que tienen una fibrosis avanzada. Y como siempre nos pasa con los indicadores, cuando tenemos el paciente más leve, más border, nos quedamos sin diagnóstico, y en los pacientes que son más seguros que tengan la patología, son los que tienen alta eficacia los indicadores. ¿Cuáles son los marcadores también del MAFLD? Bueno, predicen presencia de esteatosis con alta especificidad, estos que les acabo de contar, aunque sin capacidad para determinar ni gravedad, ni estar validados independientemente e individualmente. Esto vemos la fórmula matemática del índice de esteatosis hepática. Obviamente hay calculadores en internet, ahí tienen una de los enlaces, van, le ponen los datos que les piden, las transaminasas, el índice de masa corporal, el género, y si tiene o no diabetes, y nos va a dar el resultado, y están los puntos de corte. Y el FLI, o el índice de grasa hepática, también es una compleja fórmula matemática que no la iba a copiar, pero utiliza otros indicadores: índice de masa corporal, triglicéridos, gamma GT, perímetro de cintura, y el punto de corte es 30 o más. Y ahí también tienen el enlace para poder usarlo en el consultorio y consignar o derivar al hepatólogo si esto es muy alto. Entonces vemos que las comorbilidades asociadas al hígado graso no alcohólico o al MAFLD, como lo quieran llamar ahora, son la dislipemia, la hipertensión arterial, la prediabetes o la diabetes, la obesidad, y obvio que todo esto nos va a terminar dando enfermedad cardiovascular. Pero cuando pensamos cómo es la relación causal de la enfermedad cardiovascular con la infiltración grasa del hígado o la enfermedad no alcohólica del hígado, tenemos que, si bien se asocia a estas comorbilidades, obesidad, diabetes, dislipemia, enfermedad cardiovascular, el mecanismo por el cual produce todo esto, esta unión de corazón e hígado, vemos que los factores genéticos tienen un lugar, la microbiota intestinal sin ninguna duda también lo tiene, la infiltración, la enfermedad grasa de la expansión adipositaria y la presencia de insulinoresistencia en los pacientes obesos va a favorecer la infiltración ectópica de la grasa, por ejemplo, en el hígado, también lo va a hacer en el corazón. También este hígado, con lipogénesis de novo, infiltrado, poco con más daño, va a fabricar más triglicéridos. Estas VLDL, estos triglicéridos van a circular y van a favorecer los depósitos grasos a nivel arterial, produciendo disfunción endotelial, incrementando factores protrombóticos y depositando más grasa en la pared arterial. Y así vamos a tener enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad de las válvulas cardíacas, el miocardio infiltrado. El miocardiocito está igual de infiltrado que el hígado, y obviamente también por daño, por la insulinoresistencia, el sistema de conducción cardíaco está involucrado y alterado. Aumentan el riesgo de MAFLD, como dijimos, todo lo metabólico, la diabetes tipo 2, la obesidad central, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, antecedentes familiares de esteatohepatitis o de hígado graso,
la etnia, los hispanos tienen más infiltración grasa hepática, cuando las transaminasas están elevadas por 2 o por 3, edad avanzada con esteatosis de larga data y obviamente también la infección por hepatitis C. Cuando vemos el laboratorio del hígado graso, vemos que tanto las transaminasas como la fosas alcalina, la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina no tienen mucha diferencia en los pacientes con esteatosis que en los pacientes con esteatohepatitis. Con lo cual, nunca va a ser el laboratorio el que nos va a dar, nos permita distinguir entre un estado y otro de esta enfermedad hepática. Lo que vemos es que el continuo a nivel anatomopatológico es que comienza en una infiltración difusa de los hepatocitos por lípidos, la gota lipídica. Esta infiltración va a terminar reemplazando al hepatocito, produciendo primero una inflamación y luego necrosis, lesiones de necrosis, con diferentes grados de inflamación que va a llevar a el reemplazo por parte de la grasa del tejido hepático. Este tejido, al entrar en necrosis, va a dejar cicatrices, y esto va a ser evidenciado por la cirrosis hepática, la fibrosis y la cirrosis. Y aquí vemos toda una esteatohepatitis con fibrosis y luego el avance hacia la cirrosis hepática, la disfunción hepática que esto conlleva. Para que aparezca la disfunción hepática, la falla hepática, la verdad es que la infiltración del hígado tiene que ser muy, muy importante, de altos porcentajes de la masa hepática, ya que el hígado es un órgano bastante noble que aguanta bastante toda esta situación. Si vemos la historia natural del MAFLD, vemos que el hígado graso simple a más de 10 años, a 1 a 3% puede ir a la cirrosis, mientras que cuando ya tenemos un paciente con esteatohepatitis y fibrosis, en 5 o 10 años, en un alto porcentaje cercano del 25 a 30%, pueden llegar a la cirrosis. La prevalencia de hígado graso en poblaciones especiales, como son los pacientes que tienen enfermedad metabólica, aumentan significativamente, llegando casi al 99% en los pacientes con obesidad, según el grado de obesidad. Y si vemos el mecanismo de progresión de desarrollo de esto, vemos que cuando el tejido adiposo está expandido por alta ingesta de fructosa o de alimentos ultraprocesados o de aumento de ingesta calórica, vamos a tener una directa afectación sobre el hígado por parte de la fructosa, una acumulación de tejido adiposo disfuncional que se va expandiendo y se va disfuncionalizando, con el flujo de ácidos biliares, el flujo de ácidos grasos libres, y por otro lado, también esta ingesta alimentaria va a afectar sobre la microbioma intestinal, produciendo que los lipopolisacáridos y los lipopéptidos bacterianos y citoquinas van a favorecer la endotoxemia y también la disfunción de la barrera intestinal, que va a permitir que estas toxinas atraviesen, pero no solo las toxinas, sino también los microorganismos. Todo esto va a llegar al hígado, que va a ir a disminuir su beta-oxidación, va a favorecerse la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia por mecanismos de la ketoexoquinasa C. Va a haber más esteatosis por lipogénesis de novo, y a través del AMP cíclico, vía xantinas, aumenta el ácido úrico. Todo esto va a favorecer estrés oxidativo, alteración de las mitocondrias y del retículo endoplásmico, inflamación y fibrosis. Los criterios de diagnóstico de MAFLD relacionados con cirrosis para sacar el concepto de la cirrosis no criptogénica, vemos acá que en ausencia de una histología típica, tenemos que tener algunos criterios pasados, ¿no? La evidencia pasado-presente de factores de riesgos metabólicos que cumplen los criterios para diagnosticar MAFLD, y documentar el MAFLD con una biopsia protépica previa o documentación histórica de la esteatosis por imagen hepática. Entonces, entender que el consumo de alcohol pasado puede tenerse en cuenta en los pacientes que tengan ahora como etiología un MAFLD, y así comprender la etiología dual de esta enfermedad grasa asociada a disfunción metabólica. Entonces, creciente evidencia que la cirrosis criptogénica y la cirrosis MAFLD son dos entidades distintas que pueden coexistir en el mismo paciente y se pueden considerar. Es probable que se diagnostican en etapas posteriores y veamos la estatosis, la inflamación y la lesión de los hepatocitos hayan desaparecido.
Entonces, la enfermedad de hígado graso de etiología dual, que es el MAFLD concomitante con otras enfermedades hepáticas, tenemos los criterios de MAFLD y cualquier otra enfermedad hepática, como es trastorno por ingesta de alcohol o consumo excesivo de alcohol, infecciones por virus de hepatitis B o C, hepatitis autoinmune, trastornos hepáticos hereditarios, lesión hepática inducida por fármacos y otras enfermedad hepática conocida. Entonces vamos a ver que de la obesidad terminamos en esta enfermedad metabólica hepática con todos estos mecanismos. Muchas gracias. Hemos terminado esta clase y ahora vamos a ver después, o cuando ustedes dispongan, tratamiento.